Amigos de Más allá del misterio, estamos en la parte 2, la segunda parte de Criaturas extrañas, Más allá del misterio. Si ustedes vieron la parte uno, esta segunda parte promete estar un poquito mejor todavía por los temas que vamos a abordar, que son muy interesantes. Y como siempre, me acompaña Daniel Moreno, nuevamente, quien le doy la bienvenida a este programa, y nuestro productor y director de Más allá del misterio, Dani León. Buenas noches, Daniel Buenas Moreno. noches, pues igual a continuar con estos temas que creo yo que a todos nos fascinan, por eso estamos aquí, queriendo ahondar un poquito en más criaturas, más cosas y tomando estas historias como se debe, ¿no? Con cierto escepticismo y también encanto de conocerlas. Sobre todo. Daniel, buenas noches, Daniel León. Buenas noches, pues este tema yo creo que es muy extenso, el de criaturas extrañas, y se puede abarcar bastantes temas. Y por lo mismo yo creo que tiene que hacerse una parte 2 y a lo mejor hasta en un futuro ya una parte 3 después, ¿no? De todo esto, porque son muchas historias que pueden salir a partir de este tema que se abre a más subtemas, ¿no? Lo comentaste en el programa pasado y este es un abanico bastante extenso porque hay una serie de seres, no quiero usar la palabra mitológicos porque tal vez no sea la adecuada, pero seres zoomorfos, mejor dicho, que pues se han reportado en diversos lugares, aves, felinos, caninos y otros más que van a ir surgiendo a lo largo del programa. Bueno, pues son zoomorfos y también pueden ser pues extraños en el sentido de que no sean de este mundo. Pueden ser también extraños porque pues es un ser extraño, ¿no? Que no reconoces, que no identificas como un humano, que de mucha variedad. Efectivamente. Aquí inicia el misterio. Aquí inicia el misterio. Hace aproximadamente unos 9 años, bueno, porque el programa ya lleva aproximadamente 10 años de existir. Yo recuerdo que estábamos en la radio, Daniel como mi productor, y transmitíamos en una frecuencia, la 106.3, y el programa de Más allá del misterio se transmitía los sábados por la noche. Con llamadas del público, con personas el primer año de 7 a 9. De 7 a 9 de la noche, 2 horas de programa. ¿Alguna vez llegaste a escucharlo en la radio, Daniel? Fíjese que Dometo no fue afortunado en ese momento, pero soy afortunado ahorita. Estás en presencia. Sí. Pero me volví fanático al conocer que usted y mi amigo Dani estaban involucrados en esto. Tratando de apoyar y, como lo digo, siendo un gran fanático de y apasionado del tema. De todos estos temas, claro que sí. Bueno, en abril del 2017, un radioescucha, pues muy asiduo, el radioescucha, me refiero a nuestro gran amigo y colaborador, porque se volvió colaborador nuestro, don Pedro Díaz Peláez, a quien le mandamos un gran saludo y un reconocimiento a este gran señor. Nos llamó por teléfono y nos dijo, yo tengo una historia que contarles, profesor. Yo le dije, don Pedro, pues, ¿qué le parece si usted se viene? Véngase al estudio, véngase a la estación de radio y nos lo cuenta de manera personal, desde el estudio, porque ya habíamos tenido algunos acercamientos por teléfono, algunos reportes del señor. Y como tú lo dices, también un gran apasionado del tema, don Pedro Díaz Peláez. Y llegó por ahí como de las 7:30, 8 de la noche, don Pedro Díaz Peláez, y tuvimos la fortuna de conocerlo en persona, darle la bienvenida. Y bueno, tenemos la grabación, tenemos el testimonio grabado de ese programa, lo tenemos. Aquella ocasión, don Pedro Díaz Peláez nos contó un encuentro que tuvo con un ser de verdad escalofriante. Y lo voy a describir cronológicamente cómo fue esta historia hasta llegar al final, que es el punto más interesante de esta historia.
Nos platicaba don Pedro que él, junto con su esposa, han sido unos viajeros incansables y que conocen toda la República Mexicana y viajeros muy frecuentes a la Unión Americana, particularmente a San Francisco, a Los Ángeles, California. Y esto te lo comento porque precisamente andando y conociendo rutas, conociendo lugares, él se traslada junto con su esposa, a quien también le mando un saludo, a la señora Anita. Se trasladan hasta la ciudad de Tlapa. De aquí donde estamos, de la capital del estado de Guerrero en México, hacia la ciudad de Tlapa, en la zona de la montaña de Guerrero, son aproximadamente 6 horas. 5 o 6 horas. 5 o 6 horas por carretera. Ellos, incansables viajeros y buscadores de ruta, se trasladan hacia la ciudad de Tlapa por algunos asuntos de carácter, tal vez de su negocio o tal vez algún otro tema, pero tienen la necesidad de trasladarse de esta ciudad hasta Tlapa, 5 o 6 horas de camino. Llegan allá, pues hacen sus deberes, lo que van, sus asuntos, y todavía les queda la tarde libre. Y dice el señor Pedro que ellos tenían la intención de irse a Cuernavaca, Morelos, el estado de Morelos, pero por esa ruta. No sé si sepas, Daniel Moreno o Daniel León, que de ahí de Tlapa de Comonfort, Guerrero, ya estás muy cerca, a 30 minutos, un poquito más, el estado de Puebla. Prácticamente están colindando. Entonces ellos iban a tomar la ruta. A veces es más fácil regresar por Puebla que por... Ingresar al estado de Puebla, llegar a las ciudades importantes, llegar a la capital y a lo mejor retornar más rápido por esta ruta. Pero ellos iban a ir al estado de Morelos, a Cuernavaca. Bueno, pues piden información a la gente de la ciudad, cómo le pueden hacer, y no falta quien le dice, mire, sí puede, pero en vez de que se vaya usted en la carretera que le lleva hacia Puebla, y hay otra carretera que le lleva al estado de Oaxaca, que también queda muy cerca, y si usted va a tomar la desviación hacia Zacatepec, Morelos. Zacatepec, Morelos es una zona que se caracteriza por el cultivo de la caña de azúcar. Hay grandes extensiones, y a mí me ha tocado ver esas grandes extensiones de cañaverales, que se ven unas planicies muy verdes y muy altos. Las cañas, los cañaverales crecen, no sé, 4 o 5 metros. Y le dicen, tenga mucho cuidado, porque esa ruta usted va a atravesar los cañaverales. Pero usted cuando entra es que ya está entrando a Morelos, ya está entrando a Zacatepec, y de ahí de Zacatepec va a tomar la carretera federal que le va a llevar hasta Cuernavaca. Es corto, y más o menos le dicen el tiempo, que no es mucho, que se va a hacer. Ellos salen aproximadamente de ahí como 5 de la tarde, de la ciudad de Tlapa, y así como se lo describen, seleccionan la ruta que los va a llevar hacia Morelos. No hacia Puebla, no hacia Oaxaca, hacia Morelos. Y cuando ellos empiezan a entrar a los cañaverales, pues dicen que pues les entra un cierto temorcito, un temor, porque van en algunas rutas por donde entran los camiones a sacar la caña cuando es la zafra. La zafra es cuando se corta la caña y se cosecha. Entonces dice, hay muchas carreteritas, muchas entradas, dice, veredas, dice, pero nosotros nos centramos tal vez en la principal para poder salir. Dice, pero es una especie de laberinto, porque no tienes puntos de referencia. No tienes punto de referencia, todo vas, dice, aquí hay Y se reduce mucho la vista por tanta... Sí, no tienes punto de referencia y no tienes ubicación, dice, así que íbamos como en medio de un laberinto, un poco arrepentidos de habernos metido ahí porque no encontrábamos cómo salir. Y yo le pregunté, oiga, don Pedro, ¿pero estaban cerca de la carretera? Sí, dice, veíamos allá a lo lejos, en el cerro, en la ladera, veíamos la carretera, cómo pasaban los carros, los vehículos, dice, pero no encontrábamos cómo salir, cómo llegar allá y cómo llegar a la carretera. Dábamos vueltas, nos metíamos por una brecha, salíamos y andábamos ya perdidos.
El temor que teníamos era que ya estaba prácticamente atardeciendo y se nos iba a venir la noche. Y la otra, que yo realmente no había calculado mucho la gasolina y me preocupaba quedarme con la reserva o tal vez menos, y no podía salir de ahí. Dice, así que pues ya estábamos preocupados. Dice, yo veía a mi esposa ya preocupada porque no podíamos salir de esos cañaverales y no podíamos encontrar la salida para encumbrar e incorporarnos a la carretera federal, que la veíamos como a medio kilómetro. Pero nosotros hablábamos abajo, cerca. Estaba cerca. Dice, pero no sé cómo estuvo, que ya prácticamente estaba oscureciendo, cuando yo tomé una brecha, tal vez un poquito más ancha que las demás, y pude ver ya cerca, dice, un puente que pasaban tal vez no vehículos, pero tal vez pasaban personas o cosas por el estilo. Dice, vi un puente como de unos, no sé, 5 o 6 metros de altura sobre el vehículo, y la brecha me llevaba justamente a esa zona. Y supuse que si yo pasaba abajo del puente, tal vez podría encumbrar a la carretera, que cada vez se veía más cerca. Y yo, dice, me alegré un poco porque vi que ya había salvado los cañaverales y ya estaba saliendo hacia la ruta que yo quería. Dice, pero justamente cuando estaba yo a pocos metros de pasar abajo del puente, y aquí viene lo interesante, descubro que arriba del puente estaba una especie de ser o un animal, no sé, quiero pensar en algo así, sobre el puente, viéndome de manera acechante y con una cara horrible. Y yo recuerdo que don Pedro me pregunta a mí, profesor, dice, ¿usted ha visto la cara de los murciélagos? Y yo le contesté, sí, don Pedro, incluso yo los he tenido en la mano. Tal vez cuando yo era joven yo tuve a un murciélago y le vi la cara. Tal vez lo agarré parecidos a los ratones. Pero una cara fea por la forma de la nariz. Sí, la nariz es como de cerdo y unas orejas grandes. Le digo, sí, yo los he tenido hasta en la mano, señor Pedro. Así le describo la cara. Dice, y los ojos se vean brillantes de color rojo. Bueno, Daniel estaba conmigo, estaba en el estudio de la radio. Yo recuerdo que esa vez don Pedro cerró el programa. Él cerró, nos quedamos con él, nos apasionamos tanto con su historia que le digo, quédese hasta el final, y cerramos el programa con don Pedro y con la promesa de que iba a regresar. Ese ser arriba del puente, dice, me observaba y yo lo vi, si yo me quedé así, tal vez frené por el miedo o por el impulso de ¿qué es eso que está arriba del puente? Todavía se veía bien, estaba anocheciendo, pero se lograba ver. Dice, y yo me quedo, dice, y mi esposa se ve, oye Pedro, ¿qué es eso que está ahí arriba? Dice, cuando mencionan esa palabra, este ser extiende unas alas grandísimas, como alas de murciélago precisamente, dice, y vuela, emprende el vuelo en dirección hacia la camioneta. Hacia la camioneta. ¿Y qué hizo usted, don Pedro? Dice, no, nada más nos agachamos. Dice, yo esperaba el momento en que se estrellara sobre la camioneta. Yo esperaba el momento en que cayera sobre el toldo y nos aplastara, o no sé qué iba a pasar. Pero ese ser, dice, pasó sobre la camioneta y se fue. Lo vimos venir y ya no vimos para dónde se fue. Pero voló sobre la camioneta y se fue. Dice, en ese momento, la verdad, nervioso y como estaba, dice, pues avancé, pasé debajo del puente y nada más, dice, avanzamos unos 100 metros cuando ya estábamos encumbrando hacia un entronque con la carretera federal. Afortunadamente. Sí, dice, pero nerviosos. Era como el último nivel, ¿no? Para pasar. Era como el último nivel, en serio. Ahí yo creo que le dieron bonus, no sé qué pasó. Hablando un poquito esto de puentes, don Beto, recuerdo haber escuchado, tal vez no en nuestra cultura, sino en la cultura un poquito más europea, que existen protectores de puentes, que los puentes también son una especie de portales, cuestiones energéticas en las cuales, de hecho, hablan de esta especie como de tipo duendes,
Ujú. Tal vez chaneques para nosotros, nuestra cultura, para ellos son diferentes y con una denominación dentro de su cultura, que viven debajo de los puentes, que son los protectores de los puentes y Sí, que sí, sí. a veces para poder pasar un puente le tienes que ofrendar para que te permita El acceso. pasar con bien. El acceso. Podría ser también el protector de los puentes, Mothman, que se hablaba, ¿no? Bueno, voy a concluir ya rápido esta historia. Ojalá puedas ponerme un segmento del audio, a ver si lo seleccionas. No se podrá así como no que lo creo que lo pongamos. podamos. Es que quiero enriquecer esto con la Con voz la versión original del señor, pero bueno, yo le doy todo el crédito a don Pedro Díaz. Me dice que ya se sintieron tranquilos los dos, tanto la esposa, doña Anita, como el señor don Pedro, cuando ya estaban sobre la carretera. Y dice, y mucho más tranquilos cuando llegamos con la familia a Cuernavaca. Dice, Claro. llegué y les conté todo esto que nos había pasado y que nos perdimos casi una hora entre los laberintos de los cañaverales de Zacatepec. Dice, pero ya más tranquilos, yo preguntando qué podría hacer y pues sacando tal vez algunas conclusiones o algunas hipótesis que podría hacer. Y en esas estuvimos, dice, cuando le digo a mi sobrino, estoy haciendo la voz de don Pedro, le dijo a su sobrino que fuera a la camioneta por algunos obsequios que llevaba para la familia, algunas cuestiones que eran propias para la familia, que llevaba de Guerrero hacia el estado de Morelos. Toma las llaves, le dice al sobrino, voy a sacar las cosas de la camioneta que traigo para ustedes. Dice que llega el muchacho y que ya con las cosas se le entrega las llaves a don Pedro. Oiga, tío, ¿qué cosa trae en su camioneta? Se huele horrible. ¿Qué le puso? ¿Alguna fumigación? ¿Que le puso algún insecticida? ¿O qué huele? No, no, nada. Don Pedro jamás percibió el aroma, pero el muchacho sí. No, dice, es que huele bien raro. Abrí su camioneta y huele horrible, como azufre, como a pólvora, como no sé qué. Entonces, ahí llega un poquito más la intriga, llega un poquito más el misterio porque la camioneta estaba impregnada de un olor desconocido que don Pedro no percibió en su momento ni la señora, pero el sobrino sí. Cuando va y la abre, dice es que huele como si usted hubiera aplicado alguna fumigación, una causa fuerte, azufre, posiblemente, un ácido. Cuando estuvo en el estudio, yo recuerdo que Dani León comenzó a buscar en ese tiempo, lo más fácil era buscar en Wikipedia, se pone a teclear ahí en la computadora o en el teléfono, no recuerdo, y encuentra una imagen y una descripción del hombre polilla. Es que a mí de Batman. Yo cuando estaba en el estudio escuchando la historia de don Pedro, estaba atento, estaba escuchando todo esto, y yo justamente 1 o 2 años antes había empezado a conocer el tema de Mothman. Entonces, por la descripción que me dio don Pedro, porque don Pedro habla de una cara de murciélago o habla así de unos ojos rojos. De unos ojos rojos. Pero él dice que la vio muy repentinamente, que no le puso así mucha atención por el miedo que sentía, ¿no? De estarse volteando y que nada más la veía así. Pero yo por lo que le entendí, él hablaba más o menos, o me describía prácticamente a la perfección al hombre polilla. Exacto. Y entonces yo me metí esa vez al estudio y le dije a don Pedro, ¿pudiera ser este ser? Cuando lo vio, las imágenes obviamente no son imágenes, fotografías, ¿no? Sino son retratos, ilustraciones, y me dijo, era eso, Dani, justamente eso. Lo que me estás mostrando, eso era. Entonces, aquí lo llamativo es que esta historia de Mothman es más o menos del área de Estados Unidos. O sea, de Filadelfia, o máximo es de la frontera, pero no hay tantos registros, o yo creo que el único registro de este ser idéntico es el que yo conozco de don Pedro. Bueno, de aquí del centro. Aquí en México y en el centro, y como... Digo, debería haber más, pero el único que yo conozco es el de don Pedro. No, y más que nada una exclusiva nuestra, porque el señor nos la platicó a nosotros y que le sucedió y lo platicó de viva voz, y eso lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube, con el tema ¿Existen las gárgolas? Me parece que así se llama. Sí, algo que subimos hace como 4 o 5 años. Que así se llama. Bueno, concluyo, entonces, este Mothman, o el hombre polilla, Mothman, o como se pronuncia. Y si no, perdón,
Lo voy a poner arriba como enlace en este momento para que ahí la gente... Ajá, de ahí se vayan al audio original, a la versión contada, si exclusivamente con el señor don Pedro Díaz Peláez. Esto sucedió, el primer avistamiento del hombre polilla, que viene siendo la descripción exacta que nos dio don Pedro, y él sin saberlo. Sucede en Filadelfia, Estados Unidos, en el año de 1967. Y aquí hay un común denominador, que esto se aparece siempre en carreteras y siempre automovilistas son los que reportan eso. Y siempre como anticipando una desgracia. Eso es importante, ¿eh? Que los avistamientos de este ser siempre anticipaban una desgracia. Incluso en el puente donde lo llegaban a ver, ese puente después se cae y hace un accidente grandísimo. Entonces, lo veían y 1 o 2 semanas después pasaba una desgracia. Pues mira, aquí no me precisa muy bien don Pedro la fecha, pero me dice que fue en la década de los 80s y la desgracia más grande fue el terremoto del 85. En México, sí. Y no nada más en la Ciudad de México, en muchos estados de la República, y Guerrero fue uno de los más afectados. Sí, en todo el centro. Y Morelos, y Puebla, y todo eso. No quiero decir que esté realmente relacionado, pero tú dices, anuncia desgracias, y me dice don Pedro, esto fue ya por mediados de los 80s. Y bueno, y platicando precisamente lo que decías, Dani, de las gárgolas, precisamente en esa misma entrevista que tuvimos con don Pedro en el estudio de radio, hablábamos de las gárgolas y le digo, bueno, pues las gárgolas históricamente eran unas figuras demoníacas con las que se remataban algunos edificios en las esquinas y sobre todo aquellos edificios antiguos de corte gótico, estilo gótico, y era según para proteger, es lo que tú me has dicho. Y me dice don Pedro, fíjese que cuando yo viajaba a Los Ángeles, porque él fue un incansable viajero y comerciante, dice, yo llegaba a un hotel y me hospedaba, dice, y me daba miedo asomarme por la ventana porque frente tenía un edificio con gárgolas, dice, y me daba miedo. Le digo, pues las ponen ahí como para proteger los edificios. Dice, pues sí, pero no cuentan que los que las vemos nos dan miedo y pensamos otra cosa, ¿no? Pues de hecho, como le digo, me meto en el misticismo de la arquitectura gótica y esta cuestión, tal vez, que las personas al ver este tipo de arquitectura oscura, con puntas muy afiladas, con ventanales muy grandes, con torres, se imaginaban cuestiones pues un poquito fuertes, diabólicas, esta cuestión, y hablaban que para proteger ese edificio precisamente de que estas energías entraran, ponían las gárgolas siempre viendo hacia afuera, la gárgola nunca ve hacia adentro, para proteger, para poner un escudo de esa energía, no como protectores del edificio, tal cual. Sí. Pues ahorita que mencionan estas situaciones, yo me acordé de un caso de un ser extraño que me tocó ver ahorita, y me estaba acordando ahorita de esa historia, y pues se los voy a comentar. Fíjense que yo creo que me ocurrió hace unos 10 años aproximadamente, 10, 12 años quizás. Era más o menos por ahí como el mes de junio. Yo creo que están las lluvias más o menos ahí. Ya junio, julio, agosto. Junio, julio, por ahí. Y yo estaba aquí en la casa. Y de repente me llega una llamada de un amigo. Me entra la llamada y me dice, ¿qué onda? ¿Qué haces? Le dije, no, pues estoy aquí en la casa. Para esto, este amigo yo ya tenía un tiempo de no verlo. Yo creo que tenía un año y medio que no lo veía, tal vez. Me habla y me dice, ¿qué onda? ¿Qué haces? Le dije, no, pues estoy aquí en la casa. Ah, dice, ¿te puedo ver? Te quiero saludar. Y le dije, ah, sí. Dice, nada más que estoy acá arriba. Acá arriba en las mesas, me dijo él. Las mesas es un lugarcito, un parquecito donde hay 2, 3 mesas. Le decimos las mesas porque son 2, 3 mesas y ahí a veces la gente iba a comer, se sentaba ahí a desayunar, se sentaba ahí a tomarse un refresco, a platicar simplemente. Y eso está aquí cerca de la casa, está 2 minutos caminando. Ok.
Entonces me habla él y me dice que estaba ahí, ¿no? En las mesas. Y le dije, sí, ahorita subo. Salí de la casa, subí y a los pocos segundos llega él, estaba cerca, ¿no? Llega él, se sienta, estamos platicando, estamos saludándonos, ¿qué onda? ¿Qué has hecho? No, pues que esto, que aquello, estamos platicando. Y entre la plática empieza a soltarse una lluvia ligera. Ujú. Empieza a soltarse una lluvia ligera y de repente empieza a arreciar un poco la lluvia y le digo yo, pues vámonos a la casa, le digo, para que no te mojes y no me moje yo, le digo, vámonos a la casa, y le digo, para que nos resguardemos, ¿no? De la lluvia. No, pues que sí. Pero me dice, ¿sabes qué? Mejor no, dice, porque yo ya me voy, dice, yo ya estoy por irme y mejor hay que quedarnos aquí. La lluvia no estaba muy, muy fuerte, pero yo por atención y para que no nos mojáramos, pues yo le había ofrecido, ¿no? Pues que nos viniéramos para la casa. Y me dice, no, ya me voy a ir. Dice, nada más te quería saludar rápido. En ese momento estoy perdiéndome de un detalle grande. La calle donde estaba el parquecito de las mesas, estaba prácticamente vacía de carros. Estaba vacío, no había carros porque la calle estaba en construcción, estaban arreglando, me parece que el sistema de tubería de drenaje. Y la calle habían sacado todos los carros estaban. Pero es una calle recta. Es una calle recta, larga. Son aproximadamente, la calle tendrá unos 400 metros de largo. La calle, ¿no? Así, larga. Y se podía ver, pues, el inicio de la calle y, pues, el fin, ¿no? Yo en donde estábamos en las mesas prácticamente es el fin de la calle. Es como, nada más están unas 3, 4 casas después. Y ahí termina. Que serán que unos 30, 40 metros más de calle. Y entonces, pues, yo podía ver, ¿no? Todo el fin de la calle. Y yo estaba de frente hacia el fin de la calle, hacia el principio de la calle, perdón, principio de la calle. Entonces está la lluvia, estamos terminando de platicar, y yo veo cómo viene bajando una persona de unas escaleras al principio de la calle, y dobla hacia el principio de la calle. ¿A más o menos a qué distancia? Como los Les 400 digo, metros. los 400 metros, o sea, yo estaba así como a 300 metros, pongan ustedes. Tenías visibilidad así. Pero podía ver perfectamente porque no había carros, la calle estaba vacía, o sea, no había nada, estaba vacía la calle. Y veo cómo viene bajando esta persona. Y era una persona robusta, alta, yo digo, yo soy alto, pero esta persona más alta que yo, calculo unos 2 metros, si ustedes quieren, y traía un sombrero de ala ancha, no era sombrero de charro, era un sombrero de ala ancha, común, pero era de ala ancha, sí. ¿De paja, tal vez? No, era un sombrero negro, pero así, ancho, de ala ancha. Y era robusto, alto y con una gabardina. Ajá. Pónganle ustedes, nada más que esta era una persona morena, piel morena, se alcanzaba a ver las manos así. Prácticamente como el Undertaker, quienes conocen la lucha libre, como si fuera el Undertaker, pero robusto. No, ya ven que el Undertaker pues está marcado, tiene musculatura. Este era una persona robusta. Y venía caminando y a mí me llamó la atención por su vestimenta, la altura y la gabardina. Y me llamó la atención y yo me quedé viendo. Eran aproximadamente las 4 o 5 de la tarde. No era noche, eran como las 4 o 5 de la tarde, pero nublado. Lo veo, me le quedo viendo y me volteo y le digo a mi amigo, ¿ya viste? Pero yo, extrañado por su vestimenta, me volteo y le digo a mi amigo, ¿ya viste? Y me dice, ¿qué? Volteamos los dos y me pude haber perdido 3 segundos la vista en lo que volteé a ver a mi amigo y le dije esto. Y me dice, ¿qué? Voltea y cuando vemos ya está a unos 80 metros de nosotros. O sea, en cuestión de 3 segundos, esta persona avanzó unos 200 metros, pero en cuestión de segundos, o sea, lo vi que venía al principio de la calle, volteo, le digo a mi amigo esto, y en un momento dado ya lo teníamos cerca, unos 80 metros. O sea, 80 metros, pero ya aproximados a nosotros. O sea, y me dice, ¿qué? Él no vio todo el trayecto, pero ya cuando lo vio, y me acordé ahorita de esta historia, por el olor que mencionas tú de la camioneta, pasa junto a nosotros de momento
y nosotros nos quedamos así, o sea, como estáticos, como con pena, como con miedo, como sorprendidos, Ajá. o sea, así como no saber ni qué hacer, y pasa junto a nosotros y desprendía un olor como a azufre, así nauseabundo, un olor muy fuerte, ¿Pasó a un lado de ustedes? y venía con él un perro mestizo, Ajá. mestizo negro, pero no puedo decirles que era un perro grande como él, era un perro normal, perro negro junto a él, pero era muy grande la persona esta, Muy alto. muy alto, el Corpulento. sombrero, en la cara no se la podía ver, nada más le veía de la boca para abajo, los ojos no, y pasó junto a nosotros y de repente agarró camino hacia abajo, y se fue, O sea, dio la vuelta a la calle. dio la vuelta a la calle y se fue. Pero no tuvieron ningún contacto directo, más que visual. Y Visual. el aroma. Cuando pasó junto a nosotros, o sea, no queríamos así, hasta que ya caminó y volteamos y vimos cómo se fue. Pero caminando. aquí hay un punto un poco raro. Dices que se desplazó más Eso de fue lo 200 más raro. metros en 3 segundos. Eso fue lo más raro. Yo volteo, lo veo y le digo a mi amigo, ¿ya viste? Pero espantado, extrañado de su Pero lo vestimenta. habías visto a 300 metros. Sí, 300, 400 metros. No puedo calcular bien exactamente, ¿no? De cuánto. A inicio pero de la más calle. o menos unos 300 metros. La cosa es que avanzó más de la mitad del trayecto En 3 segundos. en 3 segundos que yo me volteé. Oye, ¿ya viste? Y me volteo y ya lo teníamos cerca, a 80, 50 metros de nosotros. Siguió caminando y cuando pasó junto a nosotros pues nos quedamos así y se desprendió un olor muy fuerte a azufre, a huevo podrido, no. o sea, muy fuerte, y se perdió. O sea, aquí resulta raro porque ese aroma muy penetrante, muy fuerte. Nos habla, creo yo, don Beto, y disculpe que le quite la palabra, esta cuestión de azufre siempre es muy recurrente a las cuestiones pues demoníacas, diabólicas, alguna cuestión que tiene que ver con eso. Siempre nos han contado de que cuando hay este tipo de espíritus malignos cerca, este tipo de dolores son presentes. Sí. ¿Qué opinas? ¿Quién pudo haber sido? Yo, ¿Un vagabundo? Verdad, no, un vagabundo no. Es que, a ver, pudiera haber sido un vagabundo si ustedes quieren, pero el espíritu de un vagabundo yo creo, porque cómo te desplazas tantos metros en segundos, o sea, fue muy rápido. Y lo extraño aquí es que su apariencia era extraña, era una persona muy alta, una gabardina, pero era una gabardina vieja, era una ropa vieja, el sombrero también desgastado, y él pasó junto a nosotros así muy rápido, se acercó a nosotros muy rápido, y cuando pasó junto a nosotros olía muy fuerte. Y lo vimos cómo caminó hacia abajo, cómo se fue. Se fue, desapareció. Sí, o sea, dio la vuelta. Se fue. No vimos que desapareciera, pues se fue. Pero lo extraño aquí es cómo avanzó tantos metros en tan poco tiempo, ¿no? Ahorita que tocas ese tema de esa figura, Roberto le quisiera comentar. Creo yo que tal vez igual reflejando hacia nuestra zona sur de la República, creo que este tipo de historia tiene mucho reflejo con la cuestión de un charro, pero hacia el norte, que es una cuestión que no estamos nosotros tan empapadas, pero justo de aquella parte de la República abunda esa leyenda de un charro vestido tal vez completamente de negro. De manera lujosa, de manera muy, muy llamativa. Se habla del charro negro. Del charro negro. El charro negro. En ocasiones, la mayoría de las ocasiones se ha visto montado a caballo, también en un buen caballo. Y también hemos hecho algunas narraciones relativas al charro negro. Se me olvidaba dar un último detalle por último, de esa historia. Esa vez fue la última vez que yo vi a mi amigo. Esa vez fue la última vez. Digo, no sé, hasta ahorita no sé qué le pudo haber pasado, no estoy diciendo, simplemente no sé de él, desapareció de todos lados, de redes, no sé de él, y esa vez fue la última vez que lo vi a él. Después de que vi esa aparición, fue la última vez que lo vi. O sea... No tienes... No, ya, desde ahí, no supe qué pasó con él. Se fue de aquí, no sé. No, o sea, pues sí, pero al final de cuentas lo traigo a relación. A relación. Porque, pues, fue lo último que vivimos
juntos como amigos y fue la última vez que lo vi. Prácticamente vino a despedirse. Algo así, Mm. pero pues se empapa también pues con esta parte misteriosa, ¿no? Sí. Mencionabas el charro negro. Fíjate que recientemente me han platicado dos historias. Ahora en la temporada pasada de Día de Muertos fuimos a hacer unas entrevistas. Fuimos al Panteón Central, ¿sí? De aquí de la ciudad. Digo al Central porque hay otros más. Y yo entrevistando precisamente a uno de los trabajadores de ahí, le pregunté, digo, oiga, ¿y usted ha visto algo raro? Sí, maestro, dice, hemos visto muchas cosas. Y me comenzó a enumerar. Hemos visto sombras, hemos visto personas caminando, hemos escuchado risas, hemos escuchado pláticas o diálogos cuando no hay nadie. Dice, y hemos percibido incluso aromas, ¿te recuerdas eso? Porque me acompañó Daniel, iba como camarógrafo. Y dice, hemos percibido aromas, pero como perfumes femeninos, como perfumes de mujer. Porque yo le decía a don Antonio, precisamente a don Toño, le digo, pero serán las flores, ¿no, señor Antonio? Que pone, no, dice, nosotros ya sabemos a qué huelen los nardos, ya sabemos a qué huelen las margaritas, ya sabemos a qué huelen las rosas y todo. Aquí trabajamos. Son aromas, perfumes femeninos que nos llegan así de momento. Y cuando buscamos, después no hay nadie. Pero lo que bueno, me dice el señor Antonio, lo que más me ha impactado a mí, dice, fue que vi al general Emiliano Zapata. Así me lo dijo, digo, ¿cómo? El señor ya era un señor ya muy grande de edad, ¿cómo que vio al general Emiliano Zapata? Y bueno, dice, le digo, ¿está enterrado aquí? No. Le digo, dice, pero mire, yo vi a un charro parado al final de este pasillo y me señaló el pasillo principal, parado a medio pasillo. Dice, una persona perfectamente bien vestida, como si fuera un charro o un mariachi. Pero elegante. Pero elegante. Y para variar, dice, los mariachis ya no usan sombrero. Sí, claro. Y el charro, dice, era prácticamente igual a como hay una fotografía muy famosa del general Zapata donde está de pie, con botonadura de plata, también en lo que es el chaquetín, la parte de arriba, y el sombrero muy adornado o galoneado con figuras de plata. Lo vi al final del pasillo y dice, y me quedé viendo y se puso a pensar, ¿qué será? ¿Un mariachi? ¿Un charro? No, dice, pero cuando yo lo quería comentar con otro compañero para que lo viera, dice, ya no estaba. El compañero y yo caminamos hacia arriba queriéndolo buscar, pero ya no había nada. Y concluimos que realmente pues había sido una aparición. Le digo, ¿y usted qué piensa? Y él no se quitaba la idea que era el espíritu del general Zapata. Pero bueno, quien no conoce Zapata y si nos ven en otros países, es un héroe nacional de la Revolución Mexicana y que acostumbraba a vestir completamente de charro. Fue un hacendado que luchó en favor de los trabajadores y de los que no tenían tierras para trabajar. De los pueblos originarios. Y decía, la tierra es de quien la trabaja. Y así que fue el héroe de los trabajadores de la tierra, General Zapata. Pues yo recuerdo ahí mismo en el panteón la historia que nos contaron cuando estaban haciendo el hoyo para un difunto que iba a llegar. Ajá. Y que estaban en la noche, que lo estaban preparando desde una noche antes. A ver, platícamela esa, que te la platicaron. Fue cuando fuimos a hacer la última entrevista. Que escucharon cómo se caían las cosas. Ah, sí, claro, sí. Fíjate que, bueno, a Daniel Moreno, sí, también fue en Te la comento a ti porque tú la sabes mejor, sí. te la comentaron directamente. Sí, claro, sí. Es que me estaba yendo por otra historia. Fíjate que fuimos por ahí en los últimos días de octubre del 2025, fuimos a hacer otras entrevistas y nos contó un trabajador, no recuerdo el apellido, el nombre se me fue porque sí fue más reciente, que estaban haciendo una fosa
Dice, y era urgente porque al día siguiente, eso de las 10, 11 de la mañana, tenían que traer el féretro del cuerpo para hacer la sepultura. Y nosotros ya estábamos sobre tiempo, dice, cavando la fosa. Y él particularmente estaba en esos trabajos con otro compañero y estaba él haciendo la excavación dentro de la fosa. Y el otro compañero había ido a comprar de cenar, que precisamente era el tío. Era el tío y él era el sobrino, o el trabajador más joven, pero ya de mayor de edad, que estaba haciendo la excavación. Y el tío dice, ¿sabes qué? Ya hace un poquito de hambre, voy a comprar tacos, voy a comprar de cenar. En ese rato en que se queda solo, este trabajador dice que escucha cómo se viene un árbol, porque hay árboles dentro del cementerio, se viene y se escucha todo el estruendo de cuando se desgaja un árbol desde raíz y cae. Dice, y se escucha como que rompió cosas, como que cayó sobre tumbas y se rompieron algunas. Y que también se habían caído las herramientas. Sí, escuchó muchos sonidos. Él mientras estaba cavando dentro de la fosa. Okay. O sea, no tenía vista hacia afuera. Pues solamente fue auditivo. Fue auditivo. Entonces, él, al escuchar esto, sale y comienza a buscar qué árbol fue el que se cayó. Se apoya de su linterna, su lámpara y comienza a echar la luz y todo en paz. Todos los árboles circundantes están de pie. Comienza a revisar las tumbas, las lápidas. Ninguna está dañada, todo está bien. Todo en orden. Y en ese momento él se queda, pero él acostumbrado a trabajar en el panteón y gente que ha visto de todo, está impactado, está nervioso, está prácticamente invadido por el miedo y el único consuelo es que ve que ya viene el tío con la cena. Oye, tío, qué bueno que llegas, fíjate que acaba de pasar esto y le comienza a narrar todo lo que ya les platiqué y que le dice el tío, ¿sabes qué? Pues vámonos, dice, porque ya nos están corriendo. Ya nos están corriendo los muertitos, los estamos molestando, ya es noche, ya prácticamente 9 de la noche. Dice, pues vámonos. Dice, ya nos cenamos, nos salimos con todo y nos fuimos a la casa. Dice, ahora sí que los dejamos descansar. Y esto es reciente, nos lo platicaron, tenemos el video grabado y tenemos todo el testimonio ahí. No recuerdo el nombre, que me disculpe, pero bueno, se los debo. Lo importante aquí es la narración y el hecho. Que suceden cosas extrañas aún en esta actualidad. Sí, y siendo que pues también los panteones guardan demasiada energía, todos los difuntos que ahí están descansando aún todavía emanan energía. Uh-huh. Y creo yo que en todos los panteones, Dometo, siempre debe existir alguien que ya ha presenciado alguna situación. De hecho es una zona, es un punto en donde siempre que vas tú a hacer entrevista te vas a encontrar con historias, con cosas impresionantes. Por cierto, nos mandaron una invitación a que vayamos a hacer unas entrevistas, no lo hemos concretado, pero vamos a ir ahora al Panteón Norte, que está por allá precisamente. Justo en la zona, donde suceden cosas. Sí, justo ahí a un lado del aeropuerto, en la zona donde pasan tantas cosas que platicamos en la primera parte de este video. Y está pendiente, la invitación está abierta y pues vamos a ir una tarde con cámaras y micrófonos a ver si nos acompañas. Vamos a invitar a hacer este tipo de reportes y de reportajes. Pues todo esto que sucede, cosas extrañas, cosas que no tienen una explicación lógica, pues suceden y son parte del misterio que nos ocupa en nuestro programa. Otro de los temas, fíjate que quiero retomarlo, esto lo comenzamos a mencionar en el programa pasado, en la primera parte de criaturas extrañas, es el de los chaneques, de los duendecillos que son traviesos, de los gnomos, no sé dónde le llaman gnomos, en Europa. No sé, yo creo que sí es en la parte más. De Europa, lo que es España, Italia o yo creo que sí. Inglaterra. Sí. Sí, mira, los gnomos, los duendes, los chaneques, los aluches, los elementales. Pues vuelvo a cuando estábamos trabajando en la radio, en la 106.3, nos llamó y aquí sí recuerdo el nombre y lo digo para darle el crédito a este señor, José Luis de los Santos,
nos llamó José Luis de los Santos, a José Luis Santos, y tomamos la llamada. Para esto Dani en la producción era el que tomaba las llamadas y ya nos enlazaba con la persona que estaba del otro lado de la línea. Y nos comienza a narrar José Luis. Precisamente estábamos tomando el tema de los chaneques y de estas cosas. Y nos dice, mire, yo le voy a contar, dice, a mí me tocó cuidar una bodega de material hace muchos años. No nos dijo precisamente una fecha, pero calculando que esto nos lo contó hará unos 7 años, como unos 7 años, y a él le había sucedido como 10 años atrás. Sacamos conclusiones, por ella sería como del 2009, 2008. Él estaba cuidando una bodega de materiales por la colonia 20 de noviembre. Esa colonia también tiene muchos tiene muchas cosas y también tenemos material y tenemos una entrevista grabada. Yo creo que por tanto árbol grande que hay por allá. Tenemos una entrevista grabada con Freddy, ¿cómo se llama? Rodríguez. Freddy Rodríguez, que le sucedió algo bien impactante. La vamos a tomar en otro momento, y fue precisamente en esa zona de la colonia 20 de noviembre. Bueno, José Luis trabajaba, pero en un despoblado que colinda con la colonia 20 de noviembre. Hacia arriba de la colonia 20 de noviembre se llama Lomas de Ocotepec. En aquel tiempo se estaba fraccionando, se estaba formando una nueva colonia, y él cuidaba una bodega de materiales de construcción. Él comenta que ya como a las 6 de la tarde, ya que no había prácticamente luz natural o ya estaba oscureciendo, él tenía que venirse a casa. Y por ahí, un poquito antes de las 6 de la tarde, él comenzó a preparar sus cosas para venirse a su casa. Y también por la cuestión del transporte, porque era un poquito difícil. Dice que muy cerca de esa bodega había un gran árbol que en esta zona conocemos como amate. Sí, el amate es un árbol bastante frondoso, muy robusto y con grandes ramas y muy alto, muy coposo. Sí. Y justamente mucha gente ha contado historias que suceden en esos árboles. Yo, de hecho, a lo que yo sé, este es el árbol preferido de este tipo de seres, de los chaneques. Comenzó a escuchar ruidos arriba, pero ruidos como chillidos, como pequeñas risitas, como si hiciera escándalo o ruido algunos loros o cosas así, pericos o cosas por el estilo. Y él le llamó la atención y volteó hacia arriba, hacia las ramas del árbol, y comenta que alcanzó a ver a 3 o tal vez un poco más, que fue lo que él distinguió, de pequeños hombrecitos o personitas, pero pequeñas, que él pensó que eran como changuitos, así nos dice, como si fueran unos monitos, como si fueran unos changuitos, pero aquí no hay changos, aquí no hay más que en el zoológico, y menos por aquella zona. Y me quedo viendo, dice, y andaban de rama en rama y haciendo ruiditos y como pequeñas risitas o pequeñas emisiones como de vocecitas, y me quedo viendo hacia arriba. Y cuando estoy observando, ellos se ocultan entre las ramas y se me pierden de vista. Pero dice, alcancé a ver por lo menos 3. Pero no eran changuitos, no eran monitos, y sí tampoco eran loros ni pericos, y sí parecían personitas. Dice, yo prácticamente en ese momento yo me espanté y agarré mis cosas y me vine. Hablé con mi patrón, el dueño de la constructora o del que estaba construyendo, y le dije, ¿qué cree, patrón? Fíjese lo que me pasó en el amate. Dice, pues, ¿qué viste? Y comenzó a describir lo que les acabo de platicar. Y al parecer el patrón ya sabía, ya tenía conocimiento, tal vez por él mismo o por algún otro trabajador que le reportara los mismos avistamientos. Y que le dice, mira, José Luis, cuando vayas, pasa y cómprate dulces, una bolsa de dulces, los que tú quieras. Consíguete una botellita no muy grande de mezcal, licor, y
una cajetilla de cigarros, de los que tú quieras, baratos o lo que sea. Y eso te lo llevas y cuando llegas al tronco del árbol, se los pones abajo como ofrenda. Pónselos abajo como una ofrenda. Dice, y ya, pues tú, como si no hubieras visto nada, tú ve a su trabajo. Y pues así lo hizo José Luis. Comenta que fue, compró lo que le dijo el patrón, llegó y lo colocó en las raíces del árbol, en el tronco, y se fue a hacer su trabajo. Y ya por la tarde, la curiosidad es grande, dice, voy a ver si ya se comieron los dulces, si ya se comieron las cosas, o qué pasó, o si están ahí, en cuál. Y cuando llega José Luis, justamente a donde había dejado las cosas, todo había desaparecido. Yo, escéptico, le dije, oye, pero ¿no será que pasó alguna persona? Y no, pues aquí las únicas personas somos nosotros los que estamos trabajando aquí. Le digo, entonces, ¿qué conclusión sacas? Dice, mire, yo también, igual, no supe si esto funcionó o no funcionó, si lo tomaron los hombrecitos o los chanecas o lo que sea. Dice, pero la cosa está que a partir de esa fecha ya jamás volví a ver nada. Ya jamás volví a ver nada. Dice, por más que yo me quedaba ahora sí a propósito, observando hacia arriba, ni ruiditos, ni hombrecitos, ni changuitos, ni monitos, ni nada. Dice, a partir de esa fecha, dice, yo dejé de verlos. Trabajé ya unos meses, me vine y ya no supe más. Pues esta cuestión de ofrendar a estas entidades, prometo, yo la he escuchado y Dani, yo la he escuchado mucho, cerca de, pues, parte de la península de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, donde se les denominan aluches, protectores de esas zonas. Ajá. Que también tienen su propia energía sobre ese lado, los famosísimos cenotes, que son pues cavernas que de forma natural se fueron excavando. Y justo recientemente, estos años contemporáneos a nosotros, se construyó un tren sobre esa zona, y reportaban, la cuestión de que hay de hecho una fotografía de trabajadores del tren, obreros, que reportaron ver en las ramas de un árbol una lucha que no sabían quién era. Esa foto, para los que gusten investigar, o si Dani no la conozco, la voy a buscar, estaría bien buscarla. Está ahí la fotografía. Y lo segundo es que reportaban que en las poblaciones ya donde iba a pasar el tren, encontraron una tipo casita, una pirámide pequeñita, en la cual pues se les hizo curioso a los trabajadores, porque las personas habitantes de ahí dejaban botellitas, como dice usted, de licor, de mezcal, un licor, algo de comida, y los trabajadores curiosos preguntaban, pues, ¿por qué no? ¿Cuál es el motivo de que hagan eso? Y a lo que los habitantes dieron a conocer que pues eran para los protectores del pueblo, estos famosísimos aluches y demás entidades, que las cuales ellos no es que adoren, pero sí saben de su existencia, de su creencia ancestral que ese pueblo tiene, en la cual les han dicho prácticamente toda su vida de que esta figura, entidad, nos protege como pueblo. Pero tampoco, si te protege, pues recompénsale con algo. Y en este caso le ofrendaban comida, algo de bebida, para mantenerlo pues tranquilo, ¿no? Tener una relación de común acuerdo, de tú me proteges, yo te recompenso. Yo te recompenso. Yo recuerdo ahorita que está diciendo esto Dani, una historia que también escuché en un programa, donde una pareja dice que va de vacaciones a esta zona de por allá de Yucatán, de esa zona. No recuerdo bien a qué lugar fueron. Y dice que ellos fueron en su carro, llegaron al lugar donde iban a estar, la primera noche van a cenar, pero dice que cuando se van a cenar empiezan a buscar las llaves del carro. Las llaves del carro, y las empezaron a buscar por todos lados. Dice que sacaron todos de la maleta, que buscaron entre la ropa, que buscaron las llaves del carro y que no las encontraban.
Bueno, buscaron hasta en las camas del hotel a ver si por ahí las habían dejado, que se les había caído y nada. Dice, al final de cuentas nos fuimos caminando a cenar. En la noche regresamos, llegamos al hotel y empezamos otra vez a buscar. Nos cansamos de buscar toda la noche, nos quedamos dormidos. Al otro día temprano nos pusimos a buscarla y ya cansado, dice el chavo que mejor decidió hablar a un cerrajero. Pidió el número de algún cerrajero que le ayudara para que les fuera a abrir el carro y buscaran y a ver si les podía dar una copia de la llave, se lo podían hacer o qué. Entonces dice que cuando le hablaron al cerrajero, llegó el cerrajero y que venía riéndose el cerrajero. Y que él molesto, pues le dijo así como de que por qué se reía, ¿no? Y dice, no, pues es que me siguen dando trabajo. ¿Quiénes? No, pues los aluches. Y le dijo, ¿pero quiénes son? O sea, ellos no sabían nada de eso. Pues eran turistas. Eran turistas, entonces les explicó pues que eran estos seres elementales y que a veces son traviesos, ¿no? Sí. Y que a veces como no pides permiso para llegar a donde ellos viven o donde ellos están en su área, les hacen ese tipo de bromas. Dice, bueno, al final el señor me abrió el carro y cuando me abre el carro me encuentro con que mis llaves de mi carro estaban colgadas en el retrovisor. ¿Qué hacían colgadas las llaves en el retrovisor? Sí, O sea, tú puedes decir, no, pues las dejé pegadas, ¿no? O las dejé tiradas cuando cerré el carro, se me cayeron. Pero ¿a quién se le va a ocurrir dejar las llaves colgadas en el retrovisor? O sea, eso fue lo llamativo. ¿Y cómo se cerró? Que me imagino que ¿cómo se cerró? Los carros nuevos tienen un sistema en el cual si detectan que la llave está dentro, no puedes cerrarlo. O sea, este muchacho dice que le abrió la puerta el cerrajero, abrió y le dice, mire joven, aquí están sus llaves, y él vio cuando se las enseñó y se las regresó. Estaban en el retrovisor las llaves. Son traviesos los aluches, los duendes, los caneques. Y dice, y gracias a ellos, dice, yo sigo teniendo trabajo todos los días. Estaban en contubernio con el cerrajero. Yo creo que le daban su comisión. Su comisión. Fíjate, ya para terminar este tema, y a lo mejor terminamos ya con esto la segunda parte, yo siempre agradeciéndole a mis colaboradores, a tantas y tantas personas que nos llamaban a la radio, y ahorita pues se siguen reportando, pero ahora ya es otro sistema que son las aportaciones que nos mandan los seguidores. Pero antes eran llamadas telefónicas. Y por medio de una llamada telefónica yo conocí a doña Paulina Romero. Desafortunadamente doña Paulina se nos adelantó hace 3 años, pero la pudimos entrevistar en el año 2017, 2016, 2017, 2018. Y doña Paulina era una señora discapacitada. Ella se desplazaba en sillas de ruedas, pero era muy asidua, muy fanática de nuestro programa. Siempre lo sintonizaba, lo escuchaba desde el principio, las 2 horas de transmisión en la noche, y nos contactaba mediante una sobrina suya y nos pedía que fuéramos al domicilio y le íbamos a visitar a su domicilio en José Agustín Ramírez, número 8, Colonia Los Ángeles, aquí en esta ciudad. Y yo tuve la fortuna de visitarla muchas ocasiones, y todas las ocasiones yo me venía con una buena historia, y quiero presumir que las tengo todas grabadas. Todas las entrevistas y todas las historias de doña Paulina. Y ahorita quiero tomar una historia relativamente a un duende. Doña Paulina nos comenta que ella era muy niña, y quiero imaginarme una ciudad o un pueblo grande del año 1940 y tantos, 1948, por ahí, cuando tal vez un poquito más atrás, que no había luz eléctrica, al menos en la zona donde ella vivía, porque ella nos comenta que la única zona que había iluminación eléctrica era la zona del centro de aquí, pero ella en la colonia o en el grupo donde ella vivía, pues se alumbraban con candiles de petróleo y cosas así, no candiles, porque había propiamente candiles con mechero que prendían y le ponían una bombilla de cristal y se iluminaban con eso. Sí. Y otros más sencillos eran unos botes de lámina con un mechero y los andaban trayendo para iluminarse, todo a base de petróleo. Las calles no estaban iluminadas,
y tenían que hacer todas sus actividades y dormirse muy temprano. Y se decía que en ese rumbo sucedían cosas extrañas precisamente. Comenta que su papá le dice, oye Pau, era una niña, quiero pensar unos 10 años, tal vez 11 años a lo máximo, ve a decirle a tu abuelita que se venga a cenar. La abuelita vivía por esa misma zona, pero calculo yo que a una distancia como de unas 12 casas, caminando unas 12 o tal vez más. La cosa que en minutos ella iba y venía de ver a la abuelita. ¿Y qué le dijo el papá? Quiero pensar que sería la mamá de él. Ve y dile a tu abuelita que se venga a cenar, que ya está. Entonces dice que Paulina, la niña, llegaba siempre a la casa de la abuelita y empujaba la puerta. Y se metía hasta el fondo a buscar a la abuelita. Eso lo hacía muy seguido, cuando llevaba algo, cuando iba a hacer algún mandato, etc. Y que en esa ocasión, pues hablamos de una cena a 8 de la noche a lo máximo, ella va corriendo, caminando. Quiero imaginármela ya acostumbrada a caminar por esas calles oscuras de la colonia. Y que llegó y empujó la puerta para hablarle a la abuelita. Y que precisamente la abuelita no estaba en ese momento. Quiero imaginarme que tal vez estaría muy al fondo del patio porque los terrenos eran grandísimos. Pero que cuando ella abre la puerta, alguien se la detiene por dentro y se siente un poquito dura esa puerta. Era una puerta de madera. Ella la empuja con más fuerza y se pasa. Pero dice que curiosamente atrás de esa puerta estaba, te lo digo como lo comentaba ella, estaba un chamaco. Dice, un chamaco que yo no conocía. Dice, pero era feo. Tenía una cabeza muy deforme, muy fea. Muy grande. Muy grande. Y dice, y su cara, dice, no era normal, dice, era una cara muy fea. Dice, yo en ese momento, dice, me espanto y le digo, y dice que le dijo, ¿eres tú, Fon? Por decirle a Alfonso, pero como de cariño. Dice, y Fon era un muchachillo también que les hacía travesuras siempre. Que conocía. ¿Eres tú, Fon? Y dice que no le contestó. Entonces dice que esa persona, ese ser, la tomó del brazo, pero de una manera muy fuerte, Sí. de verdad, agarrándola como no queriendo soltar, y ella como puede se suelta y sale corriendo y va a ver a la abuelita y le comenta lo que le acaba de pasar atrás de la puerta. Dice que la abuelita dice, pues vamos a ver quién es, pero con eso de que no tenían luz, dice que todavía la abuelita tomó una raja de ocote, y el ocote es una madera bastante inflamable, dice, tomó todavía una raja de ocote, se tardó, la prendió, dice, y con esa raja de ocote viene y vamos a ver qué cosa había atrás de la puerta. Obviamente ya no había nada, dice, pero yo tenía la sensación de que me había agarrado, dice. Ya que la abuelita, entonces al ver que ya no había nada, dice que se viene con ella, van hasta la casa de los papás y la niña pues va muy espantada, va prácticamente en shock o llorando, y les cuenta que detrás de la puerta de la casa de la abuelita alguien la asustó y que no era nadie conocido, y les describe cómo era esa persona. Lo curioso es que llevaba la marca en el brazo. Sí, una marca que le quedó permanente, al menos durante toda esa noche. Tan asustada estaba la niña que dice que tuvieron que curarla, lo tuvieron que curar de espanto, y que al día siguiente la tuvieron que llevar a la iglesia, a que el sacerdote de la iglesia le rezara, le hiciera oraciones para pues protegerla de alguna manera de ese extraño ser que nadie conoció, y que al menos ella que conocía a todos los niños o los muchachos del rumbo jamás identificó. Pero la descripción que ella dio como conclusión de que quien la había espantado era un duende. Así lo describe la familia, que era un duende. Y bueno, ahí concluye, y pues por ahí tenemos el testimonio grabado de esta señora. Dice, era un duende. No pudo haber sido nadie más. Y que esa sensación de que le agarró la mano le duró por lo menos 3 días.
tal vez la marca desapareció, dice, pero que ella sentía que la mano, Ahí seguía. La sensación, ahí pues, seguía, vaya. la sensación, ahí seguía la mano. Esa fue una de las historias de doña Paulina Romero, que ahora sí que gozando de la gloria. Pues Dani León, no sé si tengas algo que agregar, Dani Moreno, para cerrar el programa. Pues yo creo que al platicar estos temas se me vienen cuestiones que creo que todos ahorita tenemos la facilidad de buscarlo. Hay muchísimos videos en internet Sí. De personas que fortuitamente pudieron grabar estos seres que creo yo que en la actualidad, 2026, es muy fácil que alguien haga por medio de inteligencia artificial o algún programa videos falsos, videos que realmente pues solamente lo hacen como burla hacia tal vez las personas que sí creen. Sí. Pero no hablo de esos videos, hablo de videos más viejos, que a pesar de que expertos tratan de darle una justificación, no hay forma de que puedan decir, en esa época ya existía esa tecnología. No. Es imposible. No. Es imposible. Entonces, abundan este tipo de videos y creo yo que están ahí presentes. Claro, hay algunos que tienen la intención de lastimar, hay algunos que tienen la intención simplemente de jugar. Y con esto recuerdo muy bien en la época tal vez secundaria, los troles. No sé si Dani también los llegaba a conocer. Esos troles llegaron en una época en la cual todavía estaba muy presente el pánico satánico en la cultura mexicana. Las mamás escuchaban en la televisión las cuestiones de anime japonés que no te está hablando del diablo, te está hablando de Pokémon y esas cosas. Exacto. El pánico satánico duró mucho tiempo arraigado en la cultura mexicana por todo lo que nos venía diciendo las cuestiones eclesiásticas y las cuestiones extranjeras pegadas a Estados Unidos, de que todas estas cuestiones eran malas. Y yo recuerdo muy bien esta cuestión de los troles, porque te decían de que un troll, si te lo regalan, lo tienes que cuidar como si fuera un bebé. Tienes que darle agua, lo tienes que atender, nunca lo puedes dejar solo. Y si se lo dejas en compañía de una persona, te lo encargo, esa persona también tiene que tener muchísimo cuidado en atender a este personaje, esta figurilla pequeñita de pelo puntiagudo, largo. Yo recuerdo muy bien esas historias y la cual en ese momento de tanta información tal vez falsa que había en los noticieros y lo que te decían las personas, a mí sí me causó una incomodidad bastante de yo ver el simple hecho de ver la figurilla cerca de donde yo estaba. Te causaba, pues, hasta cierto punto miedo. Sí, claro, claro. Y aunando esta cuestión, esta intervención, le digo, todos esos videos en los cuales están y que no podemos ignorar. Si los expertos no tienen una explicación, como que por qué deberíamos de dudar de realmente su existencia. Bueno, y los pitufos que me dicen, ¿qué me cuentan de los pitufos? Los pitufos, unos 20 años antes de los trolls, era de la década de los 70s, 80s, ¿no? Que estuvo muy fuerte toda esa parte de los pitufos. Se hablaba mucho de los peluches que se movían, de los pitufos. O sea, de las formas en peluche de estos pequeños pitufos que se movían, que atacaban, que mordían. Recuerdo que una especie, como una especie como de, dices tú, un pánico, pero hay otra pánico colectivo, hay otra forma, así como una histeria. Una histeria que pues ya nadie quería tener su peluche cuando todo el mundo quería comprarlos por la serie que veían y que se veían muy bonitos, muy tiernos y todo, pero después se soltó ese boom que los atacaban, que se movían. Yo recuerdo que mi mamá me comentaba que ella recuerda que cuando estaba chica, en las noticias llegó a pasar un caso muy fuerte de una niña en ese momento, que supuestamente la había atacado un pitufo y que la había querido ahorcar, ¿no? Entonces que hasta sus papás llegaron y se la tuvieron que quitar, ¿no? Al pitufo. Y bueno, eso era con los pitufos, pero también había muñecas, ¿no? Que también decían que las muñecas que se movían, que hablaban y que de repente les platicaban cosas a los niños que tenían que hacer, que eran cosas que no tenía que hacer un niño, que les daban órdenes, ¿no?
Pues será una cultura. Una histeria, yo creo, pero bueno, también no podemos descartar una sus- leyenda urbana, tal no, vez. sí, pero también yo siento que no podemos también quitarles pues como el peso a sus historias de ellos, ¿no? O No, sea, claro, sí. si por algo las llegaron a contar, fue porque yo creo que esas personas llegaron a sufrir. Bueno, mal. nosotros tenemos una entrevista con un amigo, un vecino incluso, Iván. ¿Recuerdas que nos contaba lo que le pasó en la Ciudad de México, precisamente con una figura de un pitufo que saltó de un sillón Ujú. y se cambió de lugar Sí, frente a ellos? Y te puedo decir que Iván, si lo vamos a ver mañana, ahí está y nos vuelve a contar la historia, ¿eh? Y a él le pasó cuando estaba de adolescente. bueno, y hablando de estas cuestiones colectivas, la década de los 90 con el chupacabras. Esa es otra. O sea, Oye, nos va a dar para otro programa especial. eso es para otro programa, ¿no? Oye, Chupacabras. hablando de criaturas, nos Sí. olvidamos del chupacabras, ¿eh? Ujú. Nos olvidamos del chupacabras, ese famoso chupacabras que surgió en Puerto Rico en la década de los 90. Y sí recuerdo la Se primera supone que es historia el primer avistamiento como tal fue en Puerto Rico, o el registrado al menos. registrado. Sí, oye, ¿tú no te asustaste con el chupacabras? ¿Ya estabas adulto? No, niño? éramos unos niños, pero la leyenda siempre estuvo permeada durante, yo creo que nuestra niñez. Ujú. Con Dani lo puedo compartir. Ujú. Somos muy contemporáneos de edad. Sí. Ajá. Aunque vivimos obviamente cuestiones totalmente diferentes, tuvimos la fortuna de conocernos ya Ujú. más grandes, pero yo creo que el simple hecho de escuchar ahí viene el chupacabras era, Sí. era el coco de nuestra generación. Y más que en esa época de los 90, pues era sentarte, te tocaba ver la tele, veías tus caricaturas y ya cuando llegaban la hora de las noticias, pues si se ponían las noticias, todo el mundo veía las noticias, ¿no? Sí, sí, los papás Entonces, le ponían sus noticias y ahí quedaban los niños también viendo y noticias. entonces en las noticias pasaban la noticia del chupacabras y te impactaba. Te impactaba escuchar que el chupacabras volvió a atacar y ahora atacó a un ganado de no sé cuántas cabezas de ganado. Y Sí. Justo esa cuestión, y Don Beto lo comparto con todo lo que hemos estado platicando, en zonas rurales siempre, Siempre. nunca en ciudades grandes. Siempre, zonas rurales. Y fíjate que casi nunca lo lograron ver. Había dibujos, había descripciones o retratos hablados de cómo lo interpretaba cada quien, ¿no? Pero hablaban de un ser, yo creo que parecido a esto que está aquí, así con cabeza de lobo y grandes colmillos. Púas pero en la espalda. Púas y no sé si tenía alas o no. Había quienes lo reportaban como un cánido, Ajá. y había quienes lo reportaban como un extraterrestre hasta cierto punto. Sí, claro. Había dos versiones. De ojos rojos, Ajá. recuerdo haber visto el dibujo. Pero fíjate que sí hay testimonios, y si nos ponemos a buscar videos en YouTube, vamos a encontrar videos de esa época en donde están entrevistando a campesinos que les mataron no sé cuántas reses y todas sin una gota de sangre, y que con 2 orificios a la altura del cuello y sin gotas de sangre. Que igual en ese momento, Don Ujú. Beto, le interrumpo, muchos expertos trataban de justificar, pero pues ver el hecho era injustificable. Eran hipótesis o eran teorías. Es que también ahí estaba un poco permeado por la parte política, ¿no? Que decían que Era un invento. era una cortina de humo. Ajá. Y yo creo, a mi parecer, a mi criterio, era como que tal vez en ese tiempo el gobierno como que sí quería tomar este caso como para desviar un poco, pero ¿quién justificaba cómo es que aparecían reses sin una gota de sangre? Sí. O sea, sí entiendo que a lo mejor fue parte de la estrategia ocupar esa cortina, Ujú. pero también estaba el punto de la realidad que pasaba. O sea, Sí, a ver, ¿cómo explicas eso? ¿quién le daba a estos granjeros, o quién le reponía a esos granjeros sus pérdidas, pérdidas? sí, sus cabezas de ganado. ¿Y quién le resolvía de, bueno, es que, no, pues no sabemos quién fue, pero sí, tu res quedó sin una gota de sangre, ¿no? Y no nada más una. Fueron 20, fueron 30, 15. 40, 50. Ujú. Borregos, cabras, Sí. cerdos. Y eso dice, bueno, es una cortina de humo, pero en nuestro país. Pero esto no se originó en nuestro país, Claro. vino de otro No, país. y repito, aunque fuera una cortina de humo,
ok, puede ser una cortina de humo, pero estos granjeros, estos campesinos que tenían sus animales, Ujú. ¿qué resolución le daban, no? O sea, ¿cómo? Tú lo dijiste, ¿quién te repone todo tu ganado que La murió? pérdida. Ujú. De una manera extraña. Bueno, pues gracias nuevamente. Gracias, Dani Moreno. Gracias, Dani León, por estas grandes aportaciones, por esta charla tan amena que tuvimos el día de hoy en el programa, la segunda parte de criaturas extrañas, criaturas sorprendentes o que no sabemos realmente Su origen. su origen y por qué están conviviendo entre nosotros. Soy Humberto Adame, tu programa Más allá del misterio, en este especial. Segunda parte, criaturas extrañas. Gracias nuevamente a los dos. Muchas gracias. Gracias por escucharnos.